de dos lindos niños, desarrolla el negocio en pareja. Tiene 8 años en el negocio, tenemos mucho que aprender de ella. Su negocio se ha expandido a 5 países y fue ganadora o es ganadora de 4 bonos de viaje. Imagínense lo que el día de hoy nos va a compartir esta gran mujer y ha calificado a 3 Leadership Academy en Panamá. Entonces quiero darle la bienvenida a la diamante Jackie Calle, que la tenemos el día de hoy. Jackie, bienvenida, la sala es toda tuya y aprendemos el día de hoy de ti. Bienvenida. Bienvenida, Jackie. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, amigos, por la invitación. Omar, a ti, sobre todo, por hacerme la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida de poderles contar mi historia, mi proceso, lo que ha sido en estos 8 años que ya vengo emprendiendo en el negocio junto a mi esposo, porque, como comentó Carlos, yo hago el negocio en pareja al lado de mi esposo. Así que, a ver, permíteme, ¿puedo compartir esto, Omar? ¿Sí? Ok, a ver. Un segundo. A ver, acá. Ahí. Un segundito. Y ahora sí, creo que ya se logra ver. A ver. Ya. Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me dan el ok? Si es que se logra ver y Sí, se escucha. sí se ve Jackie. Sí. Perfecto. Bueno, como ya Carlos les comentó, mi nombre es Jackie Calle y yo quiero empezar esta capacitación con esta frase que dice que nadie paga lo que Dios hace brillar. Yo no sé lo que puedas estar pasando hoy en día, solo te quiero decir que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para ti. Solo tienes que continuar y no cuestionar, porque recuerden que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. ¿Ok? Entonces, bueno, les comento de dónde vengo. Yo soy la segunda de 3 hermanos. Yo soy la única hija mujer. Vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía año y medio de edad. De hecho, yo fui criada por papá. Eh, y la verdad es que tuve una infancia muy difícil, muy difícil. Eh, Me tocó hacerme responsable desde muy niña del hogar porque mamá no estaba, mamá nunca estuvo presente. Entonces, yo no supe lo que es jugar. O sea, nunca jugué en mi vida. ¿Por qué? Porque de que yo tengo uso de razón 6 7 años, mis juguetes eran las ollas, los quehaceres en casa, porque me tocó hacerme responsable ya que papá y mi hermano trabajaban en el campo. Entonces, quien tenía que hacerse responsable de casa era yo. Entonces, y también obviamente estudiar, ¿no? En esa parte papá fue muy responsable, nunca me hizo faltar nada, él dio todo lo que podía de él y bueno, ni bueno ni malo, ¿no? Eso fue lo que a mí me tocó vivir. Entonces, como ustedes pueden ver ahí a una niña, ¿no? Triste, porque pasé muchas cosas, amigos, muchas cosas. De hecho, eso marcó mi vida y fui sometida a muchos abusos. Se supone que las personas que debieron cuidarme no me supieron cuidar y fue todo lo contrario. Entonces, por muchos años viví odiando a mi madre. Y tal vez tú hoy en día no entiendas cómo pude yo en algún momento odiar a mi mamá, porque como les comenté, fui sometida a muchos abusos, a muchos abusos. A mi corta edad pasé por muchas experiencias que sinceramente no se lo deseo a nadie. Entonces, mamá la llegué a conocer cuando tenía 12 años. ¿Por qué? Porque papá le había prohibido acercarse a mamá hacia nosotros. Mamá vivía en un pueblo muy cercano, pero aún así ella no se acercaba a verlo. Entonces, cuando yo ya tenía 12 años de edad, yo misma busqué ver a mamá.
a escondidas de papá, obviamente. Entonces yo me había hecho una ilusión de mi mamá, ¿no? Como todo niño, yo pensaba que mi mamá al verme iba a correr a abrazarme, a decirme, hija, te quiero, no sé, eso yo me había imaginado en mi mente. Pero triste fue la realidad cuando se dio ese encuentro y más allá de repente llevarme un buen concepto de mamá, es como que lo poco que yo tenía de mamá, es como que se me cayó todo. Porque mi mamá me vio y me dijo, hola, ¿cómo estás? O sea, creo que hasta Omar en el evento me saluda mejor que mi mamá. O sea, literal. Entonces es como que me dolió mucho, ¿sabe? Me dolió muchísimo. Eso fue para mí como que un puñal en el corazón porque había pasado tantas cosas y yo decía, ok, voy a ver a mi mamá, le voy a contar las cosas que me estaban pasando, pero al ver esa reacción, lo único que provocó de mí fue más rechazo del que yo ya tenía. Entonces, bueno, eso fue lo que me tocó vivir, como les digo, ¿no? Papá trataba de darme lo mejor que él podía, pero ¿saben qué, amigos? Yo no me veía mi vida ahí. Yo decía, algo más tiene que haber para mí, algo más tiene que haber para mí. O sea, no puede ser posible que yo haya venido a este mundo a solamente cocinar, lavar y a mis 11 12 años formar un hogar, porque así se acostumbraba en el pueblo donde yo vivo. A los 11 12 años ya formar una familia, llenarme de hijos. Y yo decía, no, Dios mío, tiene que haber algo más. Y en esa búsqueda es que yo decido salir a mis 14 años, venirme a la ciudad de Lima y me vine a trabajar como empleada del hogar, como pueden ver en la foto, obviamente no tengo fotos, puse una foto referencial y me vine a trabajar como empleada del hogar. Entonces, fue difícil porque si bien es cierto, allá estaba con papá, con mi hermano, que obviamente no era, o sea, no estaba bien, pero al menos eran mi familia cercana, sobre todo papá. Y llegar a una casa desconocido, donde no conoces a nadie, donde tienes que recibir órdenes, donde tienes que ponerte a trabajar, fue muy difícil, pero lo asumí con valentía y sobre todo con mucho coraje. Y empecé a trabajar como empleada del hogar. Y esas personas me apoyaron poniéndome a estudiar en el turno noche. O sea, yo trabajaba de día como empleada y por las noches estudiaba mi secundaria, porque recuerden que yo me vine a mis 14 años de edad, entonces yo no había terminado mi secundaria. Pero para serles honestos, o sea, el sueldo que ellos me pagaban no era gran cosa. Y recuerden que yo me salí de mi pueblo porque estaba buscando un mejor futuro. Y yo sabía que no me podía quedar trabajando como empleada. O sea, yo no digo que el trabajo sea malo, o sea, al contrario, lo agradezco, pero no era lo que yo estaba buscando. Y es así como yo decidí independizarme, alquilar un cuarto y empezar a trabajar como azafata en un chifa. Entonces, al trabajar ahí, yo tuve que dejar los estudios porque como comprenderán, el trabajar de 11 de la mañana a 11 de la noche, que no salía a las 11, salía a 12, 12 y media, sobre todo los fines de semana, porque no sé si les ha pasado que justo a las 11 de la noche, cuando ya están cerrando el restaurante, la gente está entrando a comer, ¿verdad? Entonces ya a mí me tocaba atenderlos. Yo no podía decir, ¿sabes qué? No, yo no los voy a atender, tenía que atenderlos. Entonces yo dejé los estudios, obviamente empecé a ganar más dinero, pero ya no estaba estudiando. Y ese era como que mi trabajo principal, porque adicional a ello, trabajaba, o sea, trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana limpiando casas, los martes que era mi día de descanso también me la pasaba trabajando, sábados lavaba ropa, domingo planchaba, o sea, siempre he trabajado. O sea, la vida me enseñó así a trabajar, porque recuerden que mamá no estaba, papá no estaba, me habían pasado muchas cosas de las cuales yo nunca le dije a mi papá, entonces eran cosas que yo me estaba guardando y para mí el trabajo era como que un refugio. Entonces, de hecho, me resentí tanto con mi familia que yo me desconecté de ellos por muchos años, al punto en que mi papá llegó a pensar de que yo había muerto, porque nadie sabía nada de mí. O sea, nadie. Yo estaba desconectada totalmente de mi familia, enfocada y trabajando de sol a sol, sin descansar, me refugié en el trabajo, como les digo, ¿no? Entonces, bueno, hasta que yo conocí al que hoy en día es mi esposo, nos casamos, como ustedes pueden ver ahí la foto, y
decidimos emprender. Decidimos poner 3 negocios, uno de ellos era un restaurante y los otros 2 eran fuentes de soda. Locales que, por cierto, eran financiados por mi esposo. ¿Por qué? Porque como yo les comenté, o sea, yo había trabajado anteriormente, pero para poner un negocio, los que más o menos saben o han tenido o piensan, o sea, no se invierte poco, amigos. O sea, lo mínimo que yo invertí en cada local era $20,000. O sea, lo mínimo, un negocio como que así, más o menos, ¿no? Tampoco es que era un local de lujo, ¿no? ¿Y quién era el que me daba el dinero? Era mi esposo, porque a mí nadie me daba un crédito. O sea, nadie, si tú preguntas allá afuera, nadie tiene $20,000 así en la mano para poder poner un negocio. Entonces, como él trabajaba en el banco, él era el que me sacaba los créditos, pero la que se rajaba el lomo de sol a sol para pagar esas deudas era yo. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado siempre en su carrera, él es ingeniero de sistemas, entonces él siempre estaba enfocado en su carrera y la que estaba enfocada en los negocios era yo. Entonces fue así que obviamente salí embarazada, tuve a mi primera hija y saben qué, amigos, es muy triste para una madre, sobre todo para una mamá, tener que dejar a su hija o sea, dormida. Yo salía de mi casa tipo 4 de la mañana y no regresaba hasta las 10, 11 de la noche. Esa era mi rutina de todos los días. Sábado y domingo, ni qué decir. Y feriado, pues, imagínense, eran restaurantes, eran hamburgueserías que obviamente esos días es donde más gente hay y yo tenía que aprovecharlos. Entonces, mi hija prácticamente se crió con la empleada, porque yo trabajaba, mi esposo también trabajaba, él salía a trabajar todos los días, al igual que yo, y prácticamente mi primera hija se crió con la empleada, porque como les digo, yo la dejaba durmiendo y la encontraba durmiendo. Entonces, no porque sea mala madre, yo sé que acá de repente hay muchas mamás y nadie sale dejando a sus hijos con el afán de hacerle un daño, sino porque muchas veces un ingreso en un hogar no es suficiente y se tienen que trabajar los dos y muchas veces los hijos se quedan al cuidado de una tercera persona, que en este caso era una persona que a mí me ayudaba. Y bueno, les cuento que llegó un proceso muy fuerte, el cual ni yo ni mi esposo estábamos preparados. Miren, yo me había refugiado tanto, pero tanto en el trabajo, amigos, que cuando a mí me llamaban del colegio para decirme que mi hija estaba mal, yo decía, porque obviamente era mi única hija, no tenía más hijos en ese entonces, y yo decía, no, es que ella es engreída y se está engriendo para que yo vaya a recogerla del colegio. Pero no, no era así. Era un síntoma que mi hija estaba manifestando que estaba mal, pero yo lo estaba ignorando. ¿Por qué? Por estar enfocada 100% en los negocios, en generar dinero para pagar las deudas, porque como les dije, o sea, yo había puesto los negocios con dinero del banco y yo tenía, o sea, mi enfoque estaba en generar dinero. Hasta que la vida, bueno, me tenía preparado esto y ¿saben qué? De la noche a la mañana un día, mi hija se pone mal, yo la llevo de emergencia a la clínica y desde esa fecha mi hija no salió. Me dijo el doctor un día, ¿sabe qué, señora? Lamento darle esta noticia, pero su hija tiene cáncer. Ya para eso, amigos, yo estaba embarazada de mi segunda hija. Yo ya estaba embarazada de mi segunda hija. Entonces, para mí fue un golpe bastante fuerte porque ninguna mamá espera recibir ese tipo de noticias. Entonces, fue muy duro para mí recibir esa noticia y ahora, ¿cómo yo le digo a mi hija de que ya no va a volver al colegio? Porque desde ahí su vida de mi hija y la de nuestra cambió. Yo pasé de dormir en mi casa a dormir en las camas de una clínica. Un año enterito, el primer año que fue el año más fuerte, lo pasé en una clínica. Es más, mi segunda hija nació en la clínica, como ustedes pueden ver en la foto. Mi hijita mayor la tiene cargando. Entonces fue bastante difícil. Yo cerré los negocios y el único que se quedó trabajando era mi esposo, porque obviamente uno de los dos tenía que seguir trabajando para poder cubrir los gastos.
Ahora, esta es una enfermedad que es muy costosa y que hoy en día doy gracias a Dios que en el trabajo mi esposo tenía seguro oncológico y ese seguro lo pudo cubrir la enfermedad de mi hija, pero los gastos de nosotros, ¿quién los cubría? Nosotros teníamos que cubrirlo y no era nada barato porque mi hija estaba en la clínica y en Miraflores no encuentras un menú de 10, 12 soles, o sea, era costosísimo. Para mí, gastarme 200, 300 soles diarios, dinero que no tenía, porque por cierto, estábamos muy endeudados con los préstamos que había sacado para el negocio, como les comenté, y tuve que cerrar, rematar todas las cosas. O sea, ya en ese momento, amigos, el negocio a mí no me interesaba, sinceramente. No me importaba si por la cocina o por todas las cosas que yo había invertido mucho dinero, si me daban, no sé, 8,000, 10,000 soles. Yo quería ese dinero porque yo lo que quería era estar con mi hija y con mi hija que venía en camino. Y mi hija nació ahí, en la clínica. Entonces fue un golpe bastante fuerte, bastante difícil. ¿Y saben qué? Por primera vez yo pude sentir la presencia de Dios ese día. Recuerdo claramente la primera semana de mi hija cuando estaba mal, arrodillada, llorando, diciendo, ¿por qué a mí, mamá? ¿Por qué a mí? Y no saben lo frustrante y lo doloroso que es para una madre ver a su hija así. Entonces yo recuerdo que agarré, cargué a mi hija y le eché en su camilla, y en su camilla había una tablet. Y saben que yo estoy segura que eso fue obra de Dios y empezó a sonar la canción de Jesús Adrián. No sé si ustedes la han escuchado, sé que estás aquí. Y yo, esa impotencia, ese dolor, esa angustia que yo sentí en ese momento al verla a mi hija así, imagínate, embarazada, mientras esa canción avanzaba, yo pude escuchar la voz de Dios diciéndome que yo no estaba sola, que Él estaba conmigo, porque de eso trata la canción, que yo no estaba sola y que Él estaba conmigo y con mi hija. Mi esposo estaba trabajando. Él tenía que seguir trabajando porque necesitábamos generar ingresos. Entonces fue una etapa muy difícil, muy dolorosa el ver a un familiar, sobre todo a una hija, en ese estado. Como les digo, no se lo deseo a nadie. Hoy en día, bendito sea el Señor, mi hija está bien, ella pudo superar el cáncer. Más adelante yo les voy a mostrar una foto. Y lo que te quiero decir aquí, amigo, es que te mantengas firme, confiando en los planes de Dios, porque Él siempre nos dará la victoria. No importa cuán difícil pueda ser la situación que hoy en día tú estés pasando, Dios tiene el control. Aunque en ese momento nosotros no entendamos el por qué, pero Dios tiene el control de todos. Y bueno, fue así como llegó Fusion. Un día mi esposo me dice, ¿sabes qué? Me ha llamado mi hermana y quiere hablarte de unos productos, pero para eso yo ya había consumido diferente tipo de marcas de productos, que no las voy a mencionar. Entonces, como que yo no tenía un buen concepto de eso. Y yo en One le dije a mi esposo, yo no quiero saber nada de productos. Pero mi cuñada fue persistente y no se rindió y la llamó una vez más y una vez más. Ya la tercera vez, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya, dile a tu hermana que venga. Entonces fue así como llegó mi cuñada. Pero grata fue la sorpresa que cuando llegaron a mi casa, en este caso, que fue Marlene Gibbing, que es Blue Diamond de la compañía, que fue la persona que nos presentó el negocio. Y ¿saben qué, amigos? Les soy totalmente honesta. Marlene no terminaba de presentarme la oportunidad y yo ya estaba firmada en Fusion. Yo conecté en una con la oportunidad porque Marlene me hablaba de la casa propia, de los viajes, del auto, del ser mamá presente. Y recuerden que yo estaba buscando ser mamá presente porque yo ya había cerrado los negocios. Entonces yo conecté y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ese negocio. Y mi esposo, recuerdo que estaba sentado hacia la ventana con la pierna bien cruzada y él dijo, no, no hay forma, yo no quiero hacer ese negocio. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos la idea equivocada del negocio de que simplemente es vender productos por catálogo. Y él tenía ese concepto. Entonces él dijo no, y me acuerdo que le hizo muchas preguntas a Marlene y gracias a Dios Marlene estaba preparada y le pudo responder,
pero aún así él dijo no, yo no quiero hacer este negocio, él se opuso y yo le dije, ¿sabes qué, amor? Yo sí lo voy a hacer. Y recuerdo que me dijo, ¿pero con qué dinero? ¿Se acuerdan que le dije que estábamos recontra endeudados? Y yo dije, bueno, hay una tarjeta de crédito que por cierto estaba ya colapsando. Y yo dije, bueno, una raya más al tigre. Y recuerdo clarito que le dije a mi esposo, si hemos sabido invertir $20,000 para un negocio, ¿por qué no puedo invertir acá 2.500? Porque ingresamos con el paquete profesional. ¿Por qué yo no puedo ingresar esto con una inversión de 2.500 que no es nada comparado a lo que antes invertíamos? Y acá yo no voy a pagar personal, acá yo no voy a pagar esto local, voy a poder manejar mis tiempos, ya mi hija, mi segunda hija había nacido, entonces esto le dije, lo voy a hacer. Y decidí afiliarme. Pero ¿saben qué? Les confieso que si bien es cierto, en ese momento yo tomé la valentía de hacer el negocio y todo eso, pero cuando yo vi llegar los productos a mi casa, porque recuerden que yo tenía a mi bebé recién nacida, mi hija estaba pasando por el proceso del cáncer, no la podía exponer, entonces fue mi esposo al que se fue y obviamente me afilió y vino con los productos. Y cuando yo lo vi llegar con los productos, yo les confieso que sentí mucho miedo, porque yo dije en ese momento, bueno, no se lo dije a mi esposo, pero yo entre mí decía, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le voy a vender? Porque una cosa es que tú tengas un restaurante o una juguería y que la gente venga, se siente y tú lo puedas atender, pero acá era totalmente diferente. Entonces sentí mucho miedo, pero hay algo que me encanta de este negocio, es el acompañamiento. Es que me dijeron de que yo no iba a estar sola y que me iban a enseñar a cómo hacerlo. Y no solamente eso, sino que también me hablaron de los eventos. ¿Y saben qué, amigos? Puse esta foto acá porque si bien es cierto, yo no podía ir a los eventos, no porque no quisiera ir, amigos, sino porque tenía a mi hija que estaba mal y tenía una bebé y por órdenes del médico yo no podía exponer a mi hija que estaba llevando el proceso del cáncer. Y como mi esposo justo trabajaba por Miraflores, entonces yo le dije estratégicamente, hoy en día, digo así, ¿no? En ese momento yo no lo había pensado así, y le digo, ¿sabes qué, amor? Como tú estás cerca al evento, tú me vas a apoyar yendo al evento y luego me cuentas lo que aprendes. ¿Y qué creen? Mi esposo se terminó enamorando del proyecto. Él vio el sistema educativo, empezó a llevar a sus amigos, o sea, de lo que él estaba cerrado y dijo, no, yo no he hecho tanta maestría para venir a vender productos por catálogo, que este negocio no es para mí, y bla, 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 bla. Terminó enamorándose del sistema educativo. Terminó enamorándose del sistema educativo al punto en que él quería dejar el trabajo. Y yo le dije, mi amor, no hay forma de que dejes el trabajo, primero tenemos que consolidar algo acá en el negocio para que tú puedas dejar el trabajo, porque teníamos dos nenas endeudados a más no poder. Y fue así que empezamos a construir este negocio, amigos. Empezamos a construir, logramos cerrar el líder X muy rápido, luego escalamos a un Premier y fue así que él pudo renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Porque ya teníamos un equipo que nos respaldara, ya teníamos un ingreso semana a semana, porque recuerden que Fusion nos paga semanal. Y bueno, eso fue el primer equipo que tuvimos. Recuerdo claramente que se venía uno de los eventos más importantes de la compañía y ese año tocaba el Alumbra en Medellín, Colombia, lo cual nosotros íbamos a ir porque recuerden que los dos estábamos haciendo el negocio, ya mi esposo estaba enamorado, apasionado del negocio, ya teníamos los ingresos y decidimos, obviamente como todo empresario que se toma el negocio en serio, ir al evento, a pesar que mi hija tenía pocas semanas de haber nacido, mi tercera hija, ya para ese entonces ya tenía tres nenas. Pero ¿saben qué, amigos? No todo saldría como lo habíamos planeado yo y mi esposo, porque la vida nos tenía preparado un reto mucho más grande. Permítame tomar agüita.
Nosotros teníamos todo listo, amigos, todo, tickets aéreos, el hospedaje, las entradas, el equipo, todo el equipo, la gran mayoría del equipo tenía todo listo para partir. En unas horas nosotros partíamos para Medellín, Colombia. Pero ¿saben qué? Había algo que me faltaba y era una maleta. Y yo recuerdo ese día haber salido con mi nena, haber estado toda la mañana entregando pedidos. De hecho, noté algo diferente en ella, pero yo jamás me imaginé lo que iba a pasar después. Ay, cómo retroceda, a ver, ay, me pasé. Yo creo que sí. Ya. Eh, yo recibí una llamada, amigos, que yo nunca me imaginé las cosas que fueran a pasar después. Yo salí de mi casa con mi esposa a comprar la maleta que faltaba, la dejé a mi hija con la persona que me ayudaba en ese entonces. Y habrá pasado, no sé, una hora y media, que yo sentí algo en mi corazón, que algo se rompió. Segundo después era la nana llamándome diciéndome que mi hija no estaba y que no la encontraba por ninguna parte. Yo tenía a regresar en ese momento y le dije pida ayuda porque donde yo vivía en ese entonces era un condominio donde la bebé no se podía desaparecer. Y me dice, señora, ya hemos buscado por todos lados y no encontramos a la bebé. Cuelga el teléfono y minutos después me vuelve a llamar y me dice, señora, ya encontramos a la bebé, se ha caído del sexto piso. Con mi esposo tomamos un taxi porque había venido el serenazgo, los vecinos todos la habían ayudado y la habían llevado a mi hija a la clínica San Gabriel. Cuando yo llegué ahí, los médicos no me dejaban pasar, pero yo no hice caso y me metí a ver a mi hija. El cuerpo de mi hija estaba intacto, pero su cabeza estaba destruida y estaba con un respirador artificial. Y recuerdo que la doctora me dijo, señora, no se puede hacer nada, lo siento. Solo es cuestión de horas. Y yo dije, no, en ese momento, ¿sabes qué? En ese momento yo cuestioné a Dios y dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, primero mi madre me abandona, pasó muchos abusos, luego a mi hija le da cáncer, ahora mi hijo se me está muriendo y decía, ¿por qué? No entendía, yo decía, ¿dónde estás tú? No pudieron hacer nada en la clínica y tenía que sacarla porque la clínica no se quería hacer responsable, me dijeron, tiene que llevarla a un hospital. Llegamos al hospital, amigos, a la hora mi hija falleció, mi hija no resistió. ¿Y saben qué? Fue muy duro, muy duro. Yo no deseo a ninguna madre que pase por esto. Yo sé que en algún momento todos nos vamos a ir de este mundo, pero yo no entendía la manera como mi hija se había ido. Yo no entendía por qué se tenía que haber ido así. Y sufrí mucho, mucho, porque encima de todo lo que había pasado, recibí muchas críticas de mi familia y eso era lo que más me ha dolido y hasta hoy en día me duele porque me empezaron a culpar, a decirme, tú tienes la culpa, ese negocio, y empezaron a decir un montón de cosas sobre el negocio, que eso tiene la culpa, que por acá, que por allá, que no sé qué. Con mi esposo decidimos ser fuertes, no había otra opción. Teníamos que continuar. Y yo, señora, como yo le digo a mi otra hija que su hermana ya no va a regresar, que había fallecido. Y recuerdo por segunda vez sentir la presencia de Dios en el cementerio cuando estábamos enterrando a mi hija, una persona desconocida que yo nunca la había visto y no le he vuelto a ver hoy en día.
Ella se acercó y me abrazó fuerte y me dijo, señora, lea Job. Yo entonces no sabía qué cosa decía la historia de Job. Y yo dije, después obviamente entendí que era Dios quien se había acercado en ese momento a abrazarme, en ese momento que yo y mi esposo estábamos mal. Fue muy duro, sí, muy duro. Y no solamente eso. ¿Se acuerdan el equipo que yo les dije, la lámina anterior? Las personas que me dijeron, ¿sabes qué, Jackie? Yo me voy a ir a Medellín, nosotros nos vamos a hacer diamantes, te vamos a enseñar, te vamos a contar. Todas esas personas nos abandonaron. O sea, habíamos perdido a nuestra hija, habíamos perdido, el equipo se fue semana después de que mi hija falleció. De estar cobrando, pasamos a no cobrar nada, nada, con una bebé y con una hija que seguía llevando el tratamiento, porque el cáncer es un tratamiento largo, o sea, no es de un mes o de 2 meses. Y no había nada, nos habíamos quedado solos completamente, no había equipo. Y teníamos a nuestras hijas y decidimos continuar. ¿Saben qué? Yo me refugié en el negocio porque yo sentía que me volvía loca. Yo a las 4 de la tarde yo no podía estar sola. ¿Por qué? Porque fue esa hora que mi hija se cayó y estaba mal emocionalmente, al punto que una socia tuvo que llevarme donde el pastor, donde ella congregaba, para que orara por mí, porque yo sentía que iba a enloquecer de dolor. O sea, yo no entendía, ya habían pasado los días, pero yo no entendía que mi hija no estuviera conmigo. Pero la familia de mi esposo estuvo presente ahí, siempre, desde un comienzo, aunque de repente en algún momento nos criticaron por haber tomado la decisión de hacer este negocio, pero a pesar de todos los momentos difíciles, ellos se mantuvieron y nos apoyaron. Y bueno, decidimos continuar, amigos, con el corazón roto, pero como les digo, teníamos 2 nenas por el cual seguir luchando y no nos podíamos rendir. Y con mi esposo nos tomamos de la mano y decidimos seguir. Ya no había equipo, tocaba formar nuevos equipos, seguir avanzando, seguir creciendo, porque ya nosotros habíamos quemado nuestros barcos. Yo ya no tenía negocio, mi esposo ya no tenía trabajo, o sea, nuestro ingreso era 100% fuyo. No había otro ingreso. Y teníamos que seguir. Mi esposo y yo nos enamoramos. Bueno, yo me enamoré desde un comienzo del negocio y mi esposo se unió en el camino, pero sabíamos de que este negocio tarde o temprano nos iba a dar resultado y que solo era cuestión de ser perseverante, de seguir. Es por eso que te quiero decir, no sé lo que estás pasando hoy en día, continúa, sigue, no te rindas. Van a haber muchos retos. De repente la familia te va a criticar como le pasó a mi esposo sobre todo, que lo criticaba, pero si tú sigues firme, si te capacitas, si vas a los eventos, si haces caso a tu línea ascendente y te mantienes firme en tu sueño, escúchame, el resultado va a llegar, sí o sí. No hay forma de que tú no tengas resultados si tú eres perseverante, si sigues luchando. Y bueno, en el camino, todas las cosas que hemos pasado nos dejó muchos aprendizajes. La resiliencia, sobre todo, aprendimos a ser resilientes. En mi caso, yo desde muy niña, por todas las cosas que yo había pasado, trabajamos nuestra fuerza interior. Decidimos continuar, amigos, pese a todas las cosas que habíamos pasado. Decidimos tomarnos de la mano y seguir. Pase lo que pase, nosotros íbamos a estar juntos y nada ni nadie nos iba a detener. Y teníamos claro de que este negocio en algún momento iba a darnos resultados. Y decidimos creer firmemente y tener fe y la certeza de que Dios tenía preparado algo maravilloso para nosotros. Siempre tuvimos esa fe y esa certeza de que este negocio nos iba a dar los resultados que nosotros estábamos buscando,
Por eso les digo, nosotros decidimos ser perseverantes. No importa la situación que tú estés pasando, continúa, continúa, continúa. Si necesitas algo o no entiendes, levanta la mano, que acá hay personas que te van a saber ayudar, que te van a guiar. A diferencia de un negocio allá afuera, amigo, yo tenía negocios y a mí nadie me ayudaba. Al contrario, querían que me vaya porque era competencia para los demás. Pero acá no. Acá todos queremos que ustedes crezcan. Acá somos todos uno solo, somos un equipo y nos apoyamos entre todos. Y eso es algo maravilloso que no se vive allá afuera en un trabajo o en un negocio tradicional. Acá no. Acá nos ayudamos entre todos. Díganme si eso no es hermoso. Como les digo, decidimos tomarnos de la mano con mi esposo y continuar y seguir. Estar en las buenas y en las malas. Sacar adelante a nuestra familia y seguir buscando personas que quieran hacer este negocio. Y es así como hoy en día llegó, este es un nuevo equipo, hay muchas, hay más de 80 Pro unos en el equipo, obviamente por el tema de láminas no he puesto a todos, pero hay muchos Pro 2, Pro 3, personas que conocimos después en el camino, que Dios nos puso en el camino, ¿por qué? Como premio al no rendirnos, al ser perseverantes, porque subimos perseverar, amigos. A pesar de todas las circunstancias que habíamos pasado, decidimos perseverar y seguir. Miren, en unos días, mejor dicho, el día lunes a las 7 de la mañana estamos partiendo para Panamá, porque logramos calificar a la leadership. Nos vamos con 3 personas y no solamente eso, bueno, me voy yo y mi esposo, porque como les comenté, hacemos el negocio juntos. Y no solo eso, sino que acaba de mi hija de calificar. ¿Se acuerdan? Mi hija, la que les presenté en las primeras láminas, que tenía cáncer. Hoy en día ella superó el cáncer y no solamente eso, sino que también hace el negocio, también ella logró calificar a la leadership. Por consecuencia, nosotros hemos logrado calificar ya a la 8ª edición de la leadership. Entonces yo te quiero decir, si tú estás en este negocio, tienes que calificar sí o sí a los espacios que la compañía nos da. Y no solamente a los de la compañía, sino a los del equipo. Si de repente Omar saca alguna calificación, chicos, den la milla extra, no se rindan, no sean cobardes, perdón si les digo eso, pero no sean cobardes, no tiren la toalla tan fácilmente. Tienen que saber perseverar, tener su meta clara. Porque cuando tú tienes tu meta clara y tienes claro tu por qué, no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga porque tú sabes hacia dónde vas. Y Dios es fiel, amigos. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Así que si tú eres fiel, tarde o temprano vas a tener los resultados. Hemos logrado calificar ya, como les digo, en la 8ª edición. Nos estamos yendo con mi hija y una socia que es del BRAE, que ahora les voy a contar. Bueno, también hemos logrado calificar Aruba. Bueno, ahora ya no es Aruba, ahora es Punta Cana, porque hay muchas personas que hemos logrado calificar. No solamente eso, sino que también nos hemos ganado el bono auto. Y bueno, hace unos días ya fui a sacar mi auto, ahí estoy yo firmando, en un mes nos entregan nuestro carro, bendito sea el Señor, que es premio al trabajo, a la constancia y a la perseverancia que hemos estado haciendo junto a mi esposo. Vamos a tener nuestro carro. Les cuento que por parte de mi familia, nadie tiene un carro. Nadie. Nadie ha viajado. O sea, con la justa de su trabajo a su casa. Y a mí este negocio me ha permitido poder viajar a diferentes países. A diferentes países. Esta es la 3ª vez que yo estoy viajando para Panamá. La 3ª vez. Y no estoy yendo sola, estoy yendo con mi esposo y con un equipo. Este es un nuevo equipo que hemos formado en el BRAE, un equipo maravilloso, al cual estoy muy agradecida y bendecida, porque son personas extraordinarias. Este es uno de los últimos equipos que hemos formado. Acá estamos con parte del equipo, bueno, en el día de éxito.
Y bueno, acá también son fotos en el BRAE que fuimos con mi esposo y es así como nos reciben. Es un equipo muy bonito que está creciendo, que ahora mismo nos estamos yendo con un líder que es William, que logró calificar a la leadership. Nos estamos yendo con él ahora el día lunes. Y hay otra persona también que ya calificó. Entonces es un equipo que está en crecimiento, que día a día crece. Y eso pasa, amigos, porque no nos rendimos. Recuerden, hemos sabido perseverar. No nos hemos rendido ante nada. Hemos sabido aprender, sacar los aprendizajes, soltar y confiar y tener fe en que tarde o temprano iba a llegar el resultado. Estos son algunos viajes que hemos hecho. He tenido la bendición de poderla llevar a mi hija, a mi hija Cielo, a mi hija mayor, de poderla llevar a Brasil, porque logré calificar para las dos personas al bono viaje, que fue en Río de las Pedras. La llevé a mi hija, estoy ahí con mi hija. También he viajado con mi esposo, hemos tenido muchos viajes que ya hemos ganado, ahora nos estamos yendo a Punta Cana, como les digo. Y bueno, si tú me dices cuál es el mejor bono, definitivamente es mi familia. Este es mi mejor bono, este es mi mejor regalo. ¿Por qué? Porque como les comenté en comienzo, tanto mi esposo y como yo éramos padres ausentes. Y hoy en día, gracias a esta bendición de negocio que tenemos en nuestras manos y que ustedes también la tienen, hoy en día somos papás presentes. Hoy en día nosotros somos quienes llevamos a Camila al colegio, quienes la recogemos, quienes desayunamos, almorzamos. Es mi esposo quien le enseña a hacer las tareas a Camila. O sea, somos papás presentes y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo sin querer estaba repitiendo la historia de mi madre, pero hoy gracias a Dios en este negocio puedo ser mamá presente al lado de mi esposo. Y lo más bonito es que nuestra hija se ha unido a la visión. Eso para mí es el mejor regalo que para mí Fusion me ha podido dar y que también te va a pasar a ti, como te digo, si no te rindes, si eres fiel, si eres perseverante. Y bueno, te quiero dejar con este Salmo 28 que dice, si no fuera por las pruebas, ay, acá, a ver, acá, perdón, no logro ver acá, a ver, dame un segundo. Ay, dame un segundito. Ya, ahí está. Si no fuera por las pruebas, no serías tan fuerte como lo eres hoy. Dios siempre te está formando, incluso cuando parece que te está rompiendo. Te quiero regalar este salmo, amigos. Espero que lo anheles en tu corazón. Y bueno, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias.